Bueno, seguimos con el tema del reino. ¿Cuáles son las características de los habitantes de ese reino? Lo último que vimos eran valientes. La palabra dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vencemos en el nombre de Jesús. Y lo último que vimos, el último versículo que vimos, es 2 Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Todo lo último que vimos, una de las partes del reino, era los habitantes del reino son valientes. La palabra valiente viene, ¿no es cierto?, no de no tener miedo. Todos, aquel que dice yo no tengo miedo es anormal, es una persona anormal, porque está dentro del instinto de la conservación el miedo. El valiente no es el que no tiene miedo, sino el que vence con sus principios el miedo. El valiente decide dónde morir. El valiente, el hombre de valor, la mujer de valor, decide dónde morir. El cobarde muere en cualquier lugar. Esto es un principio no es teológico, es un principio de vida. El valiente va donde tiene que ir, aunque cueste la vida. Entonces, los habitantes del reino son valientes. Lo próximo es que vamos a ver ahora es un reino de santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Todos conocemos, ¿no? Creo, si no conocen, lo decimos o damos un repasito. Muchos hablan de la segunda venida del Señor. Pero antes de la segunda venida del Señor hay un episodio en el medio, que es el arrebatamiento. Hoy justamente hablábamos con una hermana que vino a visitarnos, que los muertos, los cristianos no mueren, y los que han muerto resucitan. Dice, los muertos en Cristo, y después nosotros, los que hayamos quedado. Por eso, en una oportunidad, una persona me hablaba del gran trono blanco. Esto es un poco de escatología. Y me preguntaba una persona que hacía muchos años que estaba en la iglesia, me hizo una pregunta, pastor, ¿en qué nosotros vamos a pasar por el trono blanco? Y yo le dije, ¿cómo, hermana? ¿Cómo que Sí, pregunto, quiero saber. Porque a mí me dijeron que todos vamos a ir al trono blanco. Y le dije, la Biblia habla de que delante del trono blanco estarán los muertos, grandes y pequeños. Entonces nosotros ya no estaremos entre los muertos porque habremos resucitado. La iglesia va a estar en el trono blanco, pero no siendo juzgada, sino que estará juzgando. Ahí estará el tiempo donde juzgaremos aún a los ángeles. ¿A qué ángeles? ¿Quién considera usted qué ángeles? A los ángeles caídos. Allí vamos a estar junto al Señor en los tronos, los 24 tronos, estará la iglesia juzgando aún a los santos. Amén. Por eso necesitamos tener un grado de santidad. ¿Qué santidad? ¿De qué santidad habla? ¿De la impolutez del hombre? Ninguno puede decir yo soy santo por sus méritos. Somos santos por los méritos de Cristo. ¿Qué significa eso? Estar aferrado al cuerpo de Cristo. ¿Qué significa estar aferrado al cuerpo de Cristo? Vivir lo que dice la palabra del Señor. Y el Espíritu de Dios estará con ustedes como sobre toda carne. La palabra habla, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos, en el libro de Joel, decía que estaría sobre toda carne, pero no dice solamente sobre la carne, sobre la compañía, sino que estará en ustedes. Entonces, santidad implica eso, que el Espíritu Santo esté en nosotros. La santidad no implica ausencia de pecado para nosotros. La santidad implica que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y aunque tenemos pecado, no practicamos el pecado.
Una cosa es pecar, todos pecamos. Y el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Pero una cosa es pecar como parte de nuestra naturaleza caída. El problema es la práctica del pecado. Entonces, cuando habla de los que viven en el reino, no practican el pecado. Eso significa estar en santidad. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 10 al 14. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que se nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Siga. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto, da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando se habla de santidad, no se está hablando de hombres perfectos, sino de hombres y mujeres que luchan para vivir de otra manera. Ser santo no significa que somos perfectos, sino que vivimos de otra manera, buscamos de vivir de otra manera. Es tan lindo, hermano, despertarse de mañana, no sé a cuántos le pasa, ¿no? Espero que a todos. De madrugada, entrar en comunión con Dios. No hay nada más bello. El día de esas personas se convierte en páramos, en cosas, no páramos, en lugares espaciosos y dulces. El otro día tuvimos una experiencia con la pastora Nancy. Ella se acuesta muy cansada porque es la última que deja de trabajar. Y yo me desperté y tengo la costumbre de prender el celular y ponerme a escuchar música o de adoración. Y nos pusimos, estaba escuchando la música, los viejos himnos antiguos. Y como vi que se despertó y me habló, le saqué uno de los auriculares y se lo puse en el oído. Y nos pusimos a llorar los dos y a adorar a Dios y a alabar a Dios. No hay cosa más importante que al comenzar el día no levantarse rezongando y otro día más y que me duele la cabeza y que me duele acá y que la plata no alcanza y que el gobierno, que no. Levántese con un espíritu agradecido buscando de alimentar su alma. Amén. ¿Cuál es la forma de alimentar nuestra alma, nuestro espíritu? Adorando, alabando, escuchando palabra del Señor. Hay tantas cosas lindas para escuchar. A veces decimos, sí, pero el internet, sí, pero el celular. Si usted maneja el celular va a ser una bendición para usted. Ahora, si el celular lo maneja usted, busque por favor Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. Que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Número 4. Un reino de pobres de espíritu. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué significa un pobre de espíritu? Una persona que no sea soberbia, rebelde. El libro de Job 5:11 nos muestra el sinónimo del humilde de corazón, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Salmo 149:4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, o alegría en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. El pobre de espíritu es la persona que sabe aceptar los consejos y la enseñanza. El que dice: yo necesito saber, yo necesito aprender. Pero yo tengo 20 años de creyente, yo soy copastor, yo soy el nieto del pastor, yo soy pastor, yo soy obispo. No necesito saber. Estás muy equivocado. Todos los días necesitamos aprender. Todos los días hay algo que aprender. Pero también junto con aprender, todos los días tenemos algo para poner en práctica de lo que hemos aprendido. Si no es simplemente información, y la información no siempre bendice. Es más, dice el libro del apóstol Pablo escribiendo, dice que el mucho conocimiento envanece. Hay gente que no quiere, no sabe callarse, no sabe esperar, no sabe oír, porque yo me la sé toda. El mucho conocimiento envanece. La mucha letra mata. Uno puede saber mucho, puede tener, cuando más sepa, cuando más conozca, cuando más información tenga, más humilde, si lo pone en práctica el conocimiento, la enseñanza, más humilde va a ser. Amén. Isaías 66:2. Mire esto, mire, aquí está confirmando lo que les acabo de decir. Mis manos han sido en estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré ¿a quién? Pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla, no el que discute, no el que hace lo que quiere. Total, yo me la sé, yo le encuentro la vuelta. Porque hay muchos que se mandan las macanas y después dicen: y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. A ver si nos entendemos, hermano. Hay cosas que las aprendemos para cubrirnos. Sofonía 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. No está hablando de la pobreza económica. No nos conformemos, porque la miseria es una maldición. ¿Sabe usted que la pobreza es una maldición? No estamos hablando de la pobreza material, todos somos pobres, pero hay gente que no es pobre. 3:12. No es pobre, es miserable, vive lauchamente. Le falta la cola para recibirse de laucha. La pobreza es una maldición de la que nosotros tenemos que salir. Tenemos que tener una vida digna, porque a eso vino Cristo, a dignificar nuestra vida. Amén. Y ser pobre en todo el sentido de la palabra, no, porque el Señor me hizo así, pobre, mentira. Algunos dicen: Jesús era pobre. ¿Quién te dijo que Jesús era pobre? En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús era pobre. Él era rico y se hizo pobre por nosotros. Pero humanamente hablando, sí, pero Jesús nació en un pesebre. ¿Por qué nació en un pesebre? Lucas 2 dice: no encontró un lugar en el mesón y fue a nacer en un pesebre. Pero con el tiempo, reyes del oriente, ¿qué trajeron?
2 gramos de oro le trajeron. Era un regalo para el rey. La ropa de Jesús era ropa de rico. Era de una sola costura. No cualquiera ponía esa, era ropa de reyes. Entonces no pensemos que tenemos que ser pobres porque Jesús era pobre. No, nunca fue pobre Jesús. Cuando Jesús... De alguna manera, en el Edén hubiera puesto río de oro. ¿Cómo, hija? Si la riqueza fuera algo malo, por decirlo de alguna manera, en el Edén hubiera puesto un río de oro. Pero ¿cuál es la diferencia entre ser rico y ser ostentoso? 2 cosas totalmente diferentes. La riqueza con la soberbia se juntan. Pero el hombre con humildad es un hombre humilde que sabe escuchar. Puede tener todo lo que necesita para vivir cómodo. Tenemos que nosotros vivir en una forma diferente. Hay gente que confunde, lamentablemente, y esto lo voy a decir con todo respeto, pobreza, la miseria es una maldición. Es a causa del pecado. ¿Por qué vino la pobreza? Por el pecado. Si dice que el hombre tenía todo, era todo de él. Pero dice la dádiva del pecado y la muerte. Cuando habla de la muerte, no solo habla de la muerte física, sino de la muerte del futuro. Nosotros hay hermanos que lamentablemente viven sin futuro. Se crían los hijos como puedan, porque somos pobres. No. 2 cosas que la pobreza no trae. Una es olor. Porque podemos ser pobres y no tener olor. O sea, ¿qué quiero decir? Dignos, limpios, ordenados. Y no trae la pobreza no trae bendición. Pobreza. Estamos hablando de pobreza, miseria. Amén. Romanos 12:16. Acá tenemos la característica de un hombre pobre de espíritu. Fíjese. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí tiene la mejor demostración de un hombre pobre de espíritu. Quinto, un reino de hombres que dicen la verdad. Dicen la verdad sin importar las consecuencias. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros podemos decir verdad sin ser groseros. Porque hay una gente que son groseras. Dicen la verdad que ellos consideran que es verdad y son groseros y no sanan, porque la verdad sana, duele pero sana. Hoy justamente también estoy el arado, estábamos arando el mosquito. Tuvo la pastora ministrando a una persona que anteriormente nos había dicho que había dejado de ir a la iglesia porque un pastor le dijo que estaba endemoniada porque ella... Que el pastor le dijo que tenía 7 espíritus. Que tenía 7 espíritus. Era chiquita, ¿no? Y tenía 10 años, 12 años. Y la criatura se fue de la iglesia y hoy tiene 22 años y por primera vez después de 10 años pisó una iglesia a pedir oración. Entonces, quiere decir que nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto. Usted no puede, ustedes no, nosotros no podemos decir cosas que no sabemos seguro que este sea. Y cuando ¿qué produce? Si yo veo, por ejemplo, que Carlos Ramírez tiene 7 espíritus, ¿cuál es el deber de ustedes? No decir, sino liberarme.
Entonces, si yo veo una persona con 7 espíritus y estoy convencido que tiene 7 espíritus, vamos a conocer qué espíritu tiene. Hoy a la tarde estuve ministrando 2 personas, 2 gitanas. Y me decían, pastor, ¿pero cómo? Y le dije, esto es así, así, así. Pero es así, pastor, sí, por la palabra, acá tenés. Dice, no, pero no nos habían dicho eso. Bueno, ahora te lo digo. Entonces uno no puede decir tenés tal cosa. Lo dijeron ellos lo que tenían. Ellas declararon lo que les pasaba. Y yo les dije lo que les pasaba. Uno abría los ojos y decía, no puede ser, sí, Y la otra le dijo, a mí me pasa. ¿Me explico? Mateo 3, 6 al 10. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también ha hecho esta... El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bautista. Amén. Él estaba... Por eso que a veces... A ver. Hay algo que yo no sé, creo que ya se lo he dicho, pero se lo voy a volver a decir. Cuando usted... También que por eso a Juan lo mataron, porque Juan no tenía miedo de decir la verdad. No, man. Molestaba la verdad. Ahora, hay una cosa que tenemos que saber, hermano. Cuando usted se dedica a predicar doctrina, porque esto está hablando de doctrina, la salvación es una doctrina, aprendamos 2 cosas que son importantes. Contemporización. Lo que pasó hace 2000 años no lo podemos decir de la misma forma ahora. Tenemos que contemporizar las cosas. Y lo otro es la contextualización. 2 cosas. Cuando se predica doctrina se tiene que aprender a contemporizar y a contextualizar. Conocer la historia, conocer el tiempo, conocer el lugar. ¿Se acuerda que el otro día le decía, usted como predicador tiene que conocer la historia de por qué dijo lo que dijo? Aquí tenemos bien claro quiénes eran los que se presentaban delante de Juan el Bautista. Conocer también la cultura de ese... Por eso habla de contemporización. ¿En quién se presentaban? ¿De quién está hablando acá? De los fariseos y los saduceos. Los que cobraban por un milagro. Claro. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Cuando predique no sea guaso, aprende a conocer antes de hablar. Amén. Porque si hay algo que nos critica a la gente del común denominador es que somos ignorantes. Y usted puede decir, yo seré ignorante, pero conozco la verdad. Pero aprenda a decir la verdad. Ser ignorante, aún conociendo la verdad, cuando no la sabemos decir. Yo no puedo hablar con un médico o con un hombre de ciencia, no puedo hablar como hablo con un igual mío. Un chapista, un albañil. Tengo que aprender a racionalizar las cosas. El otro día, por ejemplo, estuve en la municipalidad con una persona que es bien pentecostal y para mejor metodista pentecostal. ¿No es cierto? Y empezó a hablar y me empezó a decir, en mi organización
Para nosotros yo no permito la batería, no permito el bajo, no permito esto, no permito aquello. Y yo la escuché, porque para mí no es música de Dios. Escuché y le dije, haces bien en decir en tu corporación. No le En tu corporación no le permitís porque es un dogma, una costumbre, una norma que se respeta. Los que quieren ser de la metodista pentecostal no van a escuchar batería, no van a escuchar otra cosa que no sea la guitarra, el acordeón y por ahí el bajo, por ahí. Aunque ellos tienen trompeta, tienen saxo, tienen un coro hermoso. Pero tenés que aprender a contemporizar, hija. Entonces la agarré por ella misma, por ella misma. Por ejemplo, la iglesia metodista pentecostal, ¿permite a las mujeres con pantalones? No, pastor. Y le digo, ¿y vos qué tenés puesto? ¿Qué tenés puesto? Bueno, pero tenemos que saber. Bueno, eso es lo que te digo. No podés meter a todos en el mismo balde. No, porque solo la pollera es de Dios. ¿Quién te dijo eso? No, porque solo los que van de corbata son de Dios. ¿Quién te dijo eso? Entonces le decía, ¿sabés quién fue el primer que inventó de la corbata? ¿Quién? Un homosexual. Ah, bueno, pero la norma, bueno, esa es la norma en tu corporación. Nosotros no tenemos nada que ver con la metodista. Yo cuando estuve en la iglesia metodista llevaba un trapito, el alfilercito detrás de la cosa, me hicieron cortar el pelo más cortito que ahora, llevaba un trapito para limpiarme los zapatos, porque por disciplina, que es parte de la obediencia, hacía lo que decía el obispo. Entonces yo me paraba en la fila, el obispo se paraba acá, y yo no le besé la mano nunca, pero algunos hasta le besaban la mano. Y hacía la fila, yo no sé si alguno me acompañó alguna vez a la iglesia metodista, hacía la fila, los saludaba y pasábamos y nos íbamos. Y del Papa. Pero era la disciplina de ellos, ellos le llaman doctrina, ¿no es cierto? Y uno tiene que respetar y reverenciar la costumbre de ellos. No puede ser ¿qué se pasa? Me dice, no adorarás. No adorarás, ni te inclinarás. Claro, yo él no te habla de inclinarte. Te estoy hablando de la disciplina de un lugar. Yo voy a una iglesia metodista, me pongo mi corbata, mi saco como corresponde. Es lo mismo que si vos en tu casa y querés poner las patas arriba de la mesa, pero en mi casa no. Es Claro. una costumbre de mi casa. Yo en mi casa pongo los pies arriba de la mesa para comer. ¿Vos querés venir a mi casa? Tenés que aguantar que yo ponga los pies arriba de la mesa. Si te gusta, si no te gusta, no vengas, clarito. Entonces, si yo voy a una iglesia con esas tradiciones, tengo que respetar las costumbres y tengo que aceptarla y respetarla y valorarla. Por ejemplo, yo prediqué en Chile la iglesia del Señor. Las mujeres usaban todos velo. Y si va a la iglesia del Señor, todas usan velo. Y yo nunca dije, ni se me ocurriría decir, ¿no es cierto?, que en la Biblia las que usaban velo eran las prostitutas. ¿Me entiendes? Entonces, no corresponde que se lo diga. Yo puedo saberlo para mí. Y yo no voy a hacer que ella use velo. Pero aún así, si fuéramos a una iglesia y fuera necesario, estoy convencido que ella usaría velo. Porque es la tradición de ella, las costumbres de ellos. Y yo no estoy puesto, yo estoy puesto para predicar, no para contender con las costumbres de ellos. ¿Entiendes? Entonces esta hermana se chocó con y ¿vos qué estás usando? Bueno, pero vine a trabajar y ayer estaba viendo que la mamá, que es una mujer grande, no sé dónde estaba y de unos pantalones azules anchos. Y se estaba persiguiendo y es la pastora diaconisa, es la esposa del obispo. ¿Me explico? Entonces, no tenemos que hacer, cuando prediquemos nosotros tenemos que contextualizar y contemporizar. Donde vayas vos tenés que explicar. Ahora, si vos ves dentro de la iglesia, les voy a contar esto y no quiero que se escandalice.
¿Esto lo tengo que contar? No. Hubo un tiempo una iglesia que se llamó Medea Club, que el fundador fue el pastor Villarreal de Córdoba. Y tomaban tan puntualmente el texto de que debían ser niños, lo que le voy a decir es grotesco, pero es cierto. Pastor Villarreal fue miembro de la Biblia Abierta, hubo un tiempo donde fue miembro de la Biblia Abierta. Y se fue a Córdoba y allá abrió una iglesia, mega iglesia. Se llama la iglesia del Medea Club. Son los que tienen las canchas de fútbol allá cerca en el oeste. Tomaron tan textual el texto que debíamos ser niños, que es lamentable, voy a decir, pero es cierto, pasó. Que había hechos de hombres o jóvenes que venían con sus mamás y se venían a UPA y le hacían que le tomaban la teta. Si yo veo eso, lo reprendo. Algo conocemos, por algo te reí. Entonces, si yo veo eso, lo reprendo, no voy a hacer eso. ¿Me entiendes? Y entonces, pero porque lamentablemente descontextualizan la cosa y lo toman como una doctrina y lo enseña como una doctrina. Lo mismo que el G12. El G12 tomaron las cosas de tal forma que se perjudicaron ellos y perjudicaron a la iglesia en general. Yo no recuerdo de uno, no me acuerdo cuál, estaba bañando en un tambor y le daba de tomar agua bendita. Lo que pasa, si no. Y bueno, pero uno tiene, por eso yo insisto en el grupo de discipular, que antes los van a invitar a predicar a otro lado, seguramente. Averigüe cómo son con sus costumbres. No quiere decir que usted repita las costumbres, pero nuestro deber es predicar la palabra. No contradecir a nadie, predicar la palabra. Yo oigo una palabra para Chile. Es una palabra que es dura la palabra. Y yo dije, bueno, lo voy a decir, por supuesto, con la forma más correcta, ¿no? 6. Un reino de hombres que no miran para atrás. Filipenses 3, 12 al 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlos alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Los hombres que viven, los que son ciudadanos del reino, no miran para atrás. Lo que lograron, ya lo lograron. No pueden acentuarse en lo que ya lograron, ni jactarse por lo que ya lograron. No pueden vivir entristecidos por lo que no lograron. Tienen que mirar para adelante. Amén. Vio el pasaje de la Escritura donde Jesús le dice, ven y sígueme, y el joven le dijo, déjame que vaya y entierre a mi padre. ¿Por qué dijo eso? Él estaba mirando atrás, estaba mirando lo que había pasado. Era tradición de los padres.
La historia real de este pasaje es, por lo general, el hijo menor esperaba a que el padre muriera. Cualquier negocio que tenía que hacer tenía que esperar a que el padre muriera. Entonces quedaba libre para hacer lo que tenía que hacer. Jesús le dijo, ven y sígueme. Bueno, deja que entierre a mi padre, que no es que había muerto recién, sino que esperar que muriera el padre para volverlo a seguir. Y Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado, Esto nos enseña, hermano, que cuando asumimos la responsabilidad de ser siervos del Señor, hay algo, hermanos, que a veces parece infrahumano. El ministerio es tan solitario, a veces que algunos dicen, yo quiero ser pastor, no saben en lo que se mete. El que realmente asume la responsabilidad pastoral se tiene que olvidar de todo el resto de compromisos que tiene. La prioridad del hombre que asume la responsabilidad de un ministerio es cumplir su ministerio. El apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo. A ver, ¿quién se acuerda de alguno de los consejos de Pablo a Timoteo? ¿Cómo? Penalidades como buen soldado de Jesucristo y otros. El obrero que se milita no se olvida. El que se milita como obrero no se milita en los negocios de la vida. Bueno, otro consejo del apóstol Pablo. No me acuerdo bien. Sí, no importa. Nadie tenga en poco tu juventud. Sí, un consejo. ¿Qué otro consejo le da? A ver. El fuego del don de Dios. Aviva el don del fuego de Dios que hay. Y dice algo más. A sobra, Evangelismo. cumple tu ministerio. Ese es el más duro de los consejos. Cumplir tu ministerio. Tengo que hacer campaña. No está diciendo exactamente eso. ¿Te metiste en esto? Olvídate de la familia, de los hijos, de tus gustos, que no me gusta, que yo no. No. Tu trabajo, tu ministerio es prioridad 1. Por eso dice que pone la mano en el arado y mira para atrás. ¿Me explico? Es duro, hermano. ¿Sabe qué es duro esto? Hay cosas que no se dicen. Yo no sé por qué se las estoy diciendo. Los pastores grandes queremos ver a pastores nuevos trabajar. Pero yo le digo esto con sinceridad. Fíjese si se va a meter, ¿eh? Porque a partir de que dice, sí, Señor, Pedro le dijo, ¿y qué a ti? Pedro dice, ¿y este? Sígueme tú. ¿Y a vos qué te importa? Sígueme tú. El seguir a Jesús implica renuncia. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es tomar la cruz? Humillarse cada día. Es un compromiso. ¿Sabe que, por supuesto, yo no apoyo la filosofía romana, ¿no? Pero ¿por qué los sacerdotes no se casan? Supuestamente porque se quieren guardar para el conflicto de la opinión. No los permiten casarse porque a partir de aceptar los votos de sacerdote no tienen que tener otro compromiso. Vos decidís algo y te opinan otra cosa, como casado, ya está. Listo, fuiste. Bueno, de hecho, los curas que se han casado han salido de... Claro. Por eso el pastorado, el ministerio. Bien decía Pablo, dice, bien
fuera que no que tuvieras Que fueras como yo, que tenía don de continencia. pero si no, Casate. exacto, Tenemos que tener claro que el llamado al ministerio es exclusividad absoluta. Mañana, tarde y noche. Y que implica que el primer lugar de toda tu vida será el ministerio. Por eso que hoy se sorprendía esta chica porque no siendo yo su pastora, hizo un tiempo para poder atender. Yo con el compromiso estaba dando la merienda a los chicos, me aparté para poder atender. Y estaba sorprendida de eso. No, porque hoy es el cumpleaños de mi... No, porque tengo casamiento. No, porque... No. No puede. La prioridad es el ministerio. Cumple tu ministerio. Yo tengo dentro de la familia, no voy a decir quién, no está acá. Lo digo porque no está acá, no le voy a sacar cuero, no lo voy a nombrar. Pero una persona que tiene un ministerio, ojalá yo tuviera lo que él tiene. ¿Qué lo despegó de ese ministerio? No, porque la señora quería que le llevara a la nena porque jugaba al fútbol, la tenía que llevar, a la otra no sé por qué, y siempre le tenía una actividad social para él. Y teníamos reuniones, te espero. Sí. Y no, lo que pasa es que mi señora me pidió que le llevara a la hija porque la hija jugaba al fútbol en Cipolletti. Y cosas así. Dejó de congregar. Y inclusive dejó de congregarse. Con un ministerio. Precioso. Pero bueno, el tal, dice la Biblia, el tal no es digno de mí. Bueno, un reino de hombres que no mira para atrás, esto lo mismo, ¿no? 7, un reino de esforzados. Lucas 13, 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzados a entrar por la puerta angosta. Para los que dicen, no, el evangelio venía a la iglesia, se te soluciona todo. Tomá lo que venís como quieras, total. No es así. El evangelio es un camino de esfuerzo. ¿Por qué esfuerzo? Porque hago más de lo que yo puedo hacer. No sé si me entienden. Y no estoy buscando galardones para mí. Yo hay un montón de cosas que quisiera hacer y no las hago. Y me gustaría hacerlas, pero no las hago. Y me estoy esforzando para no hacerlas. Personales, pecados, sueños, deseos, pasiones. Pastor, ¿usted pasiones? Sí, tiene 75 años. ¿Y? está bien. El apóstol Pablo habla de las pasiones, no le dice pasiones, pasiones juveniles, y no le dice a los jóvenes, está hablando a la iglesia. Pero pastor, a los 75 años todavía, pero por supuesto, porque la mente está despierta, los ojos están despiertos, los oídos están despiertos, los gustos están despiertos. Entonces tenemos que negarnos, esforzarnos, nos duele. Hay un dicho que dice, yo no voy a pasar por tonto. ¿Conocen ese dicho? Hay que esforzarse para pasar por tonto. Amén. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es abundancia. Es anunciado. Anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué quiere decir la ley y los profetas? Porque de acá se agarran algunos que dicen,
por eso no hay más profetas, hasta Juan. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué? ¿Cómo hablaba Jehová o Dios en el Antiguo Testamento? A través de los profetas. Cuando Juan termina su ministerio profético, no es que se terminan los profetas, sino que se termina el anuncio a través de los profetas. Y comienza el Evangelio de Cristo. Por eso dice ir y hacer Discípulos. evangelizar. ¿Me entienden? Entonces los profetas no es que se terminaron con Juan. Se terminó la dirección profética a través de Juan. Y comienza la dirección logo o discipular o del Espíritu a través de Jesucristo y sus discípulos. La enseñanza de Jesús es más grande que la enseñanza de los profetas. Empieza Jesús a darle la dirección a una nueva generación que somos nosotros, los judíos y nosotros los gentiles. Y Dios empieza a usar a un Lucas para escribir el libro de Hechos, a un Pablo para escribir la mayoría de los libros, y empieza lo que se le llama el canon de la enseñanza canónica. No es que Juan fue el último de los profetas. ¿Qué quiere decir canónica? La enseñanza canónica, ¿cuál es? ¿Qué significa enseñanza canónica? A través de la palabra. Ese es el canon. Ahí está todo. Todas las revelaciones a través del Espíritu Santo vino a través del Espíritu Santo, a través de la enseñanza de Cristo, la dispensación de Cristo, de la gracia, a través de esa dispensación, la enseñanza apostólica. ¿Qué enseñanza guardaba la primera iglesia? Los ritos judíos. No. Que caminaron con Jesús la vivencia. Los que caminaron con Jesús la vivencia. La iglesia primitiva seguía la doctrina de los apóstoles. Guardaban la doctrina de los apóstoles. Lo mismo que tenemos que guardar nosotros. La doctrina de los apóstoles. ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? Ahí tiene. Ahí está la doctrina. Entonces, no es que no hay más profetas, porque dentro de la doctrina de los apóstoles, en el libro de Hechos aparecen los apóstoles y los profetas. Sabemos que hay 12 apóstoles de Jesucristo. Ellos marcaron la doctrina. No hay más doctrina. Lo que dicen esos chantapufis que andan dando vueltas hablando de nuevas doctrinas, eso es mentira. No existen ese tipo de apóstoles. Los nuevos apóstoles enseñamos la doctrina de los viejos apóstoles. Y me incluyen apóstoles. Ustedes enseñan la doctrina de los apóstoles. Y apóstol significa enviado, significa que ustedes también son apóstoles. A lo mejor no tienen el oficio apostólico, pero no pueden implantar una nueva doctrina, porque hay una doctrina canónica, que son los 66 libros. Ahí está todo el canon, ahí está el marco donde nosotros nos tenemos que mover. No hay nada más para No hay nada más no podemos cambiar más nada. Cuando alguien cambia eso, está aboliendo la doctrina de los apóstoles, lo que enseña la Biblia. Hay que ver que hay uno que cambia sin ningún temor. Sí, bueno, pero nosotros que conocemos tenemos que reprender eso y tenemos que cuidar de enseñar que lo único que podemos practicar y lo único que tenemos, donde no hay nuevas, porque yo tengo una nueva revelación. ¿Cuál es la nueva revelación? ¿Qué libro se llama? ¿Cómo se llama ese libro? A nosotros la revelación que nos viene, ¿qué es la revelación? Porque yo di un material acá que se llama meditación. ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan o no? Si no hay meditación, ¿qué no hay? Revelación. ¿De qué revelación hablamos? ¿De nuevas revelaciones? De lo que está escrito. Hoy justamente hablaba con gente de eso. Hermanos, necesitamos a tener tiempo de meditación. Tomémonos un tiempo de meditación. Nosotros hablamos de, sí, porque el desierto. ¿Qué pasa en el desierto? Medite, ¿qué pasa en el desierto? Va a ver cuántas cosas va a aprender del desierto. Medite, ocupe su tiempo en meditar. Para meditar no necesita hacer como Kung Fu que se ponía un patito así. No. Meditar es con el Espíritu de Dios en tu espíritu. El Espíritu de Dios está en tu vida. No es mentira. Para tener el Espíritu de Dios no tenés que andar a los Alpes, ni hablando en lengua, ni danzando. No. El Espíritu de Dios es tu vida misma. Es la vida de Dios en tu vida. Aprendamos a meditar. Amén, hermano. 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Por qué dice portaos varonilmente? Hay una cosa que el hombre, que tiene mucho valor en el hombre. ¿Qué es? Cosa, nosotras. Hay algo que todos decimos. El hombre tiene que tener. Palabra. Cuando dice portado varonilmente, dice tú sí seas sí y tú no seas no. No ande con niñería. Eso nos está diciendo. El libro de Gálatas en el capítulo 4 dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Qué quiere decir? Que podés ser un macho de pelo en pecho, pero si sos niño en tu forma de ser, sos un esclavo. Dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Sigue siendo un esclavo aunque sea dueño de todo, porque es niño. Portado varonilmente, sí y no. Amén, no es que tengo que andar a las piñas. Amén. Voy a leer algo que escribo acá. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el Señor llama esfuerzo a los hombres. Fueron conquistadores en este tiempo, también llama a verdaderos valerosos para conquistar la vida eterna. La vida eterna se conquista, no se gana. Nosotros ganamos la vida eterna en Cristo, es por gracia. Pero tenemos que conquistar cada día tenemos que luchar defendiendo la vida eterna. Amén. La generación del pueblo que salió de Egipto estuvo a las puertas de la tierra prometida, pero encontró gigantes. ¿Sabe cuántos días tardaron entre Egipto y la entrada a la tierra prometida? 30 días. 11 días. 11 días. O sea, si caminó los 40 días, 11 días de Egipto a Canaán. De Egipto a la tierra prometida eran 11 días. Y tardaron 40 años en entrar. Porque no entendieron de que tenían que esforzarse. Encontraron gigantes. Entonces, no, porque nos van a comer como pan. Había que... No. Y no pudieron tomar la tierra que Dios les había hablado a Moisés. Ellos vieron y reconocieron que la tierra era buena en extremo, que fluía leche y miel. Lo vieron, fueron testigos de eso. Y más aún, trajeron muestras del fruto de aquella tierra. No había dudas, Dios no les había mentido, pero encontraron gigantes en el lugar. Y eso lo hizo titubear y postergaron diciendo, Dios les había sacado para destruirlos en ese lugar. El Señor les había dicho que les daría la tierra. Esa era la promesa. No les había dicho que era una tierra libre de habitantes peligrosos. A nosotros también nos dijo que iría a preparar un lugar para que nos vendría a buscar. Esa es una promesa. No nos dijo que sería fácil. Es más, le dice a sus discípulos que se esfuercen para obtener el reino. Así que si están en aflicción, parece oscurecerse,
tu presente por la sombra de los gigantes que están al frente tuyo. No temas, dijo Jesús. Yo he vencido al mundo, ustedes también lo van a vencer. Amén. ¿Cómo sería? Contemporicemos la promesa de la tierra donde fluía leche y miel. ¿Sabe que Israel es más chica que Tucumán? Y es el mayor exportador de miel. De flores. Y es el mayor productor de leche. Produce más leche que Estados Unidos. Todo junto. Fluiría leche y miel. Los dátiles que tiene son De dátiles. Miel de dátiles. ¿Y cómo sería que la tierra florecería? ¿Sabe cuántas cosechas hay al año en Israel? 4 cosechas. Cada naranja en su esplendor es como un melón. Los mejores científicos están ahí. Entonces, Hicieron un corazón artificial para darle vida. ¿sí? Después están descubriendo para curar el cáncer, todo. Están trabajando en la vacuna contra el cáncer. O sea, El desierto del Negev florecen y plantan, siembran. En pleno desierto. entonces se cumplió y siempre se va a cumplir las promesas del Señor para nosotros. Pero debemos esforzarlas para tomarlas. Amén. Deme 5 minutos más y termino esta partecita, por favor. Ya estamos en horario. 8. Es un reino donde hay un solo rey, con un gobierno monárquico o teocrático. Salmo 145, 13. Tu reino es el reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Tu reino Es el reino de todos los siglos. no es por un tiempo, es total. Amén. Daniel 4:3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Como es su reino, Sempiterno. no hay tiempo donde Él no reine. Cuando Jesús le dijo, yo estaré con vosotros todos los días, ¿qué estaba diciendo? Todo. No estás libre para hacer lo que quieras. Porque usted Sempiterno es sinónimo de siempre eterno. siempre eterno. El Señor, bueno, el domingo hablé de eso. No dije algo que se los digo a ustedes hoy, ahora. Mis ojos están puestos sobre ti para bendecirte. Amén. Pero también para controlarte. Guarda lo que haces, porque yo te estoy mirando. Y hoy escuchaba a un predicador que decía, la pornografía te aparta de la presencia de Dios. Los chismes te apartan de la presencia de Dios. Entonces no hay lugar, no hay espacio donde su señorío esté. En tu trabajo, lo que decía el sábado de la palabra, cuando andamos escondiéndonos del patrón para que cobrar más horas, ahí está el Señor. No, estos clavitos al patrón le sobra, ¿sí? ¿No? Al patrón no le sobra nada, y si le sobra, que le siga sobrando. A usted le tiene que sobrar santidad para no meterse nada en el bolsillo. Tus palabras, tus malas palabras te apartan de la presencia de Dios. Y somos muy buenos para las malas palabras, las aprendemos. Si no las sabemos,
hasta en guaraní te decir. Las malas respuestas nos apartan de la presencia de Dios. Entonces, hay cosas que decimos, tus ojos están puestos sobre ti y te producen gozo, pero también te tienen que producir compromiso, responsabilidad y cuidado. Porque el reino del Señor es un reino sempiterno y donde hay un rey que reprende y castiga. Pastor, pero ¿cómo me va a castigar? Sí, ¿sabe cuál es el peor castigo? Fíjate al rey Salomón, al rey David. Cayó con la mujer y ¿qué fue lo que dijo? No apartes de mí tu Santo Espíritu. Cuando nosotros, el castigo que el Señor nos da, no Él nos aparta de su, sino, ¿por qué no? Él nos quita. Ni le pidió la vida de su hijo. Le pidió, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque el peor castigo que un hombre o una mujer de Dios puede tener es no sentir la presencia de Dios. El espíritu de un hombre apartado del Señor llora por la presencia de Dios. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez cuando se mandó algún moco, perdóneme la expresión, pero siente que el Señor se enojó y aparta su espíritu. ¿Qué le pasa? Sí. Sufre, duele, Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? Los que hemos tenido esa experiencia sabemos que no hay peor castigo para un hombre que conoce a Dios que el Señor aparte su espíritu de nosotros. Amén. Hebreos 1:8. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, centro de equidad, es el centro de tu reino. Amén. En ese reino Él ordena. Y sus ciudadanos, no hay posibilidad de discusión. Todos los que son ciudadanos forman parte de un cuerpo, donde Cristo es la cabeza. No hay en ese reino cuerpo sin cabeza, ni miembro solitario. Nosotros, decía el apóstol Pablo, miembros de la iglesia, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos 12:5, él afirma exactamente eso. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Preguntas?